Entonces comenzamos. Entonces para la primera parte tenemos que tener en consideración que si consideramos una curva de ecuación y igual a f de x y usted tiene el propósito de hallar la recta tangente a la curva, ya en un punto en particular, vamos a considerar el punto de la curva a, f de a, entonces vamos a considerar un punto cercano al cual llamaremos q de coordenadas x, f de x, ¿cierto? Es decir, consideramos a y x en el eje correspondiente y sus imágenes, puntos que pertenecen a esta curva. Consideramos x distinto de a para el propósito que queremos ver y calculamos la pendiente de la recta secante PQ o del segmento que une dichos puntos, ¿cierto? Llamado de otra forma. Entonces recordemos que la pendiente, ¿cierto?, tiene que ver con la inclinación de esto, que según la ecuación de la recta queda determinada de una cierta forma a la cual uno le denota con la letra M. Entonces, para nuestro propósito, bueno, considerando ciertas estas distancias y la pendiente según la ecuación de la recta. Entonces vamos a denominar con M P sub Q como la pendiente del segmento PQ. Entonces en este caso queda determinado por la diferencia de la imagen a través de la función f de x menos f de a sobre x menos a. ¿Cierto? Esto según la ecuación de la recta, simplemente. Bueno, aquí faltó algo, me parece. Entonces podemos establecer que si nuestra pendiente tiende a un número m, entonces definimos la tangente t de la recta que pasa por el punto P, ¿cierto? En este caso, con pendiente m. Entonces esto nos lleva a hacer la primera definición. Diremos que la recta tangente a la curva f de x en el punto P de coordenadas a, f de a, es la recta que pasa por el punto P con pendiente m, dada por el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, siempre que este límite existe. Entonces consideremos que el hecho de que los parámetros del límite son x tiende a, representa la pendiente de la recta tangente de la curva f de x, ¿cierto? En el punto A f de a, ¿cierto? Es decir, nos estamos aproximando. Entonces recordemos que según la definición que nosotros tenemos del límite, lo que esto nos quiere decir en el fondo es que estamos acercando esos puntos, ¿cierto? Recordemos que al principio, vamos a volver atrás un poquito, aquí, ¿cierto? Tenemos dos puntos que consideramos P y Q, ¿eh? Entonces, el hecho de la extensión de que el límite de tenemos X tiende a, lo que quiere decir es que estos puntos dentro de la curva se están acercando, ¿sí? Entonces, ese es uno de nuestros propósitos. Existe otra expresión para la pendiente de la recta tangente. Entonces, si hacemos el cambio de variables, h igual a x menos a, en este caso, ¿cierto? Despejando, tenemos x igual a más h. Entonces, la pendiente de la recta secante PQ, según este cambio de variable, queda representado como f evaluado en a más h menos f de a sobre h. ¿Cierto? Es decir, solo hicimos la sustitución de aquí arriba en la definición 1 anteriormente. Entonces, notemos que conforme x se aproxima a a, o bien x tiende a, h se acerca a 0, ¿cierto? Bueno, para eso basta notar aquí arriba, ¿cierto? Como h es igual a x menos a, si x se aproxima a a, eventualmente van a tener el mismo valor, entonces la diferencia sería 0, ¿cierto? Por eso h tiende a 0. Por ende, la expresión de la pendiente de la recta tangente, es decir, definición 1, se convierte en m, el límite esta vez cuando h tiende a 0, de f de a más h menos f de a sobre h, ¿sí? La definición de la pendiente anteriormente, pero relacionada con el límite. ¿Sí? Entonces, esta expresión de acá es la que nos podría parecer conocida porque fue el ejemplo al cual hacía mención anteriormente. Entonces, recordemos que lo que queremos hacer, según lo que nos dice el límite, es aproximar estos puntos, ¿cierto? Porque x tiende a A. Entonces, bajo el ejemplo anterior, tenemos la curva, tenemos los puntos. Entonces tenemos A, ahora vamos a considerar el punto A más 1. ¿Sí? Entonces este punto A más 1 y trazamos
la secante. Como nos vamos acercando, entonces vamos a considerar un punto más cercano a A más h sub 2, levemente más cercano a, trazamos una secante, nos seguimos aproximando, ¿cierto? Tomamos otro punto, A más h, consideramos la recta secante que une dichos puntos, y lo que notamos es que apenas A, o digamos X, ¿cierto? Que son estos puntos de acá, X se va aproximando hacia A, notemos qué sucede con las rectas, con las pendientes, ¿cierto? De las secantes. Entonces, en el punto de que nos aproximamos lo suficientemente a A, notamos que la recta tangente en el punto coincide con la secante o la tangente entre estos extremos. ¿Sí? Entonces, para tener una mejor intuición de esto, vamos a encontrar la ecuación de la recta tangente a la hipérbole y igual a 3 sobre x en el punto 3,1. Entonces tenemos los datos, ¿cierto? Entonces, como la función está dada por 3 sobre x, la pendiente de la tangente en el punto 3,1 estará dada por m, el límite cuando h tiende a 0, de f evaluado en 3 más h. Entonces, recordemos que aquí el punto que tenemos acá es el a, f de a, ¿cierto? A, f de a. Entonces, tenemos f de a más h menos f evaluado en a sobre h, ¿cierto? Entonces, como sabemos que a vale 3, reemplazamos donde corresponde. Tenemos f evaluado en 3 más h. Como conocemos la función, ¿cierto? Simplemente vamos a reemplazar x por 3 más h, lo que nos da 3 sobre 3 más h. Sabemos que f evaluado en 3 es la imagen que está dada por el punto 1, ¿cierto? Recordemos que este punto tomado en cuestión es el punto a, f de a. Por lo tanto, f de a, que en nuestro caso es f de 3, ¿cierto? Conocemos su imagen, que es 1. O bien, ¿cierto? Uno evalúa simplemente aquí también, que sería el mismo caso. Sobre h. Entonces lo que queremos hacer ahora es determinar este límite y de existir encontramos la pendiente. Entonces continuamos, vemos que su numerador tenemos una diferencia entre un número entero y una expresión fraccional o racional. Entonces tenemos que sacar mínimo común múltiplo, ¿cierto? Reunir términos semejantes, poder simplificar. Lo que nos queda menos h sobre h factor de 3 más h. Simplificamos los h que corresponden y luego notamos que tenemos una expresión conocida, ¿cierto? El límite de algo racional, sabemos que esto es continuo, lo podemos evaluar simplemente. Por lo tanto, evaluamos h en 0 y nos da la pendiente menos un tercio. Entonces hemos hallado la pendiente de la tangente en dicho punto. En consecuencia, la ecuación de la tangente en el punto 3,1 es, por ecuación nuevamente de la recta, y menos 1, entonces ¿cierto? Aquí tenemos menos los puntos, menos 1 igual a la pendiente por x menos a, ¿cierto? Entonces tenemos menos un tercio, que fue lo que nosotros hallamos, nuestro m, x menos 3. Entonces, recordemos nuevamente que este 1 y este 3, ¿cierto? Son los puntos de acá. La cual se simplifica como la expresión x más 3y menos 6 igual 0. Entonces, notamos, ¿cierto? Ecuación lineal. Una forma de ilustrar este ejemplo, entonces consideramos de azul la curva, ¿cierto? Dada esta hipérbole, y nuestra recta tangente en el punto 3,1, definida por esta ecuación. Es decir, con esta ilustración, este ejemplo, podemos explicitar la definición de derivada en un punto. Entonces diremos que la derivada de la función f en x igual a a, la cual denotaremos por f' de a, está dada por el límite cuando h tiende a 0 de f evaluado en a más h menos f de a todo sobre h.
en el caso de que este límite existe. Entonces la expresión anteriormente hallada es la derivada de la función en un punto. De la misma manera anterior, si hacemos una sustitución, digamos la sustitución, o deshacemos la sustitución anterior, por llamarlo de alguna forma, ¿sí? Recordando que habíamos tenido que h era x menos a, en este caso x igual a más h, por lo que si h tiende a 0, se tiene que x tiende a A, por lo que una manera equivalente a la expresión de la derivada de la función en un punto de arriba está dada por el límite cuando x tiende a A de f de x menos f de a sobre x menos a, es decir, la pendiente. Entonces cualquiera de estas dos expresiones son equivalentes para hallar la derivada de la función en un punto. Generalmente uno aplica la de arriba mm, no sabría decir cuál sería la razón, digamos, la razón mayor por la cual eso prima, ¿ya? Pero en el caso de que alguien lo tiene ahí, lo puede compartir. Bueno, antes de entrar a las notaciones, vamos a recordar que la ecuación de la recta que pasa por dos puntos tiene una forma parecida a, al límite de la expresión de aquí abajito. Entonces, si consideramos la ecuación que pasa por dos puntos, como en el ejemplo de arriba, eh, donde teníamos considerado P igual a f de A, Q, el otro punto ubicado en X, f de X. Entonces, recordemos que la ecuación de la recta que pasa por dichos dos puntos está dada por I menos f de A igual a f de X menos f de A sobre X menos A por X menos A. Vamos a deshacer un poquito esto. A ver si está una expresión parecida a esos puntos que estábamos definiendo aquí, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Estos puntos definidos de esta forma. Entonces vemos que tenemos la distancia entre esto y esta es la forma de la pendiente, ¿cierto? Entonces antes tenemos I menos f de A, la pendiente, por X menos A. ¿Ya? Entonces si dicha expresión tiene sentido para un h suficientemente pequeño, va a representar la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto f de A, ¿cierto? Que es la de rojito. En ese caso, la expresión de rojito. Entonces vamos a generalizar esto con algunas notaciones. Entonces, dependiendo del texto en el cual usted esté estudiando, va a notar cómo mayoritariamente se hace uso de algunas notaciones con respecto a las otras, ¿cierto? La diferencia es que de una, digamos, fue establecida por Leibniz, otra por Newton. Las dos se utilizan de igual manera, salvo tener el cuidado de no combinar ambas, ¿cierto?, en una misma expresión. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, si uno utiliza de f' y de repente en el mismo ejercicio paso a escribir de y de x, ya esa sería, digamos, la única observación que hay que plenamente decidir por uno de ellos. Generalmente uno utiliza la de primas porque es más fácil, ¿no es cierto?, más corto, en nuestro primer caso. Luego veremos que cuando tengamos derivadas de orden superior, generalmente conviene utilizar la notación Leibniz. Entonces notemos que hay muchas maneras de denotar la derivada de una función, donde la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Algunas notaciones alternativas de uso común para la derivada son, como dijimos, f' de x. Recordemos que como f de x es igual a y, una expresión equivalente es y', ¿cierto? Esto generalmente conocido como la notación de newtoniana. Tenemos por otro lado la notación de Leibniz, de y de x o de f de x, es decir, estoy derivando la función y respecto a la variable x como en su notación funcional, es decir, notando que es un operador la derivada, aquí lo estoy aplicando a una función. Tenemos d de x de la función, o bien estas otras notaciones que generalmente no se suelen utilizar mucho justamente por la convención de considerar la derivada como una operación, la operación diferenciación,
respecto a su variable. Digamos que sería como la forma más general con respecto a lo que nosotros estudiamos, que es cálculo en la variable real. Entonces vemos que los símbolos de dx y d indican la operación de la diferenciación, por lo que se les conoce como operadores de derivada. Por otro lado, de y de x se lee la derivada de y respecto a x y de f de x la derivada de la función f respecto a x. Las notaciones prima, ¿cierto? Es decir, y prima y f de prima provienen de las que usaba Newton para las derivadas, mientras que las de x, como dijimos, de Leibniz. Y la observación es a considerar que estas tres de acá, ¿cierto? Si bien están expresadas como un cociente, no se deben interpretar como una razón, ¿ya? Sin embargo, es solo notación. El concepto de derivada, como hemos reiterado, es una de las ideas más importantes de la matemática, una herramienta fundamental. Entonces vamos a considerar la recta tangente a la función f de x, o y igual a f de x, en el punto A como f de A. Esta recta tangente es la recta que pasa por el punto A como f de A, cuya pendiente es igual a la derivada, a f' de A. Entonces supongamos que y, la variable dependiente, es una cantidad que depende de otra cantidad, x. Así, y es en función de x y lo expresamos como y igual a f de x. Si x cambia de x1 a x2, es decir, va cambiando, como nuestro punto Q en la ilustración, entonces el cambio en x, también conocido como incremento de x, se nota como, tenemos, bueno, vamos a decir triangulito, que es el incremento de x, es la diferencia entre x2 y x1. Y el cambio corresponde en y, tenemos el incremento de y a través de sus imágenes, f de x2 menos f de x1. Así, el cociente de sus diferencias, ¿cierto?, estará dado por esta expresión, ¿cierto?, que podemos identificar con la anteriormente vista. A esta expresión la llamaremos ración de cambio promedio de y respecto de x sobre el intervalo x1 y x2, ¿cierto?, que son los valores que fueron evaluados, y se puede interpretar como la pendiente de la recta secante PQ, de la misma forma como introducimos la derivada. Entonces, tenemos los dos puntos, vemos los incrementos correspondientes a x y a y esta razón de cambio la podemos interpretar de la misma manera como la pendiente de la recta secante. Por analogía con la velocidad, considere la razón de cambio promedio en intervalos cada vez más pequeños, haciendo que x2 tiende a x1 y por lo tanto hacer que el incremento en x tiende a 0. Entonces, al mismo ejemplo, ¿cierto?, que en los puntos estamos viendo que el x2 se acerca cada vez más al x1. Entonces, al hacer la diferencia de ellos, ¿cierto?, va a tender a 0. El límite de estas razones de cambio promedio se llama la razón de cambio, instantánea, entre paréntesis, digamos como apellido muchas veces, la razón de cambio de y respecto de x, en el punto x1. Lo cual podemos interpretar como la pendiente de la recta tangente a la curva f de x, en el punto x1, f evaluado en x1. Así, la razón de cambio instantánea estará dada nuevamente como el límite cuando el incremento en x tiende a 0 del cociente entre estos dos términos. Ahora recordemos que estos dos términos por separado teníamos, nuevamente viendo el incremento, recordemos que el incremento era la diferencia. Entonces, si la diferencia tiende a 0, uno tiende al otro, es decir, si x2 tiende a x1, de la diferencia de sus imágenes con respecto a la diferencia de sus imágenes. Entonces podemos relacionar de todas estas formas, ¿cierto? Entonces reconocemos esta última expresión como la derivada f' en el punto x1. Entonces, así podemos notar que una interpretación de la derivada f' de a es como la pendiente de la recta tangente a la curva f de x cuando x es igual a a. Esto nos permite realizar una segunda interpretación,
Entonces vamos a considerar la derivada f' de a como la razón de cambio instantánea de la función f de x respecto a x cuando x es a. ¿Cierto? O en el punto a, x igual a. El vínculo que tiene con la primera interpretación es que si uno dibuja la curva, entonces la razón de cambio instantánea será la pendiente de la recta tangente a esta curva en el punto x igual a. Esto significa que cuando la derivada, perdón, es grande y en consecuencia la curva es escarpada, ¿cierto? Es decir, así, como en el punto P de la figura, los valores y cambian rápidamente. Como la derivada es pequeña, si la derivada es pequeña, entonces la curva es relativamente plana y el valor de i cambia lentamente. Entonces, notamos en el dibujo que tenemos, ¿cierto? El caso en el punto P y en el punto Q. Entonces, en el punto P vemos que tenemos una curva bastante escarpada, ¿cierto? O inclinada, lo que se transfiere directamente en la recta tangente a esta curva. ¿Sí? Entonces nos dice que estos valores van a cambiar rápidamente. Mientras que si la derivada es pequeña, la curva es relativamente plana. Entonces vemos que en Q, ¿cierto? Dada por nuestra pendiente, es relativamente plana. Entonces ahí van a estar siempre las relaciones con respecto a estos dos términos. Entonces la pendiente, recordemos que es la inclinación en este caso de la recta, ¿cierto? En tangente a un punto de la curva. ¿Ya? Entonces el hecho de que sea plana o de que sea muy prolongada esta pendiente tendrá que ver con la relación de la derivada. Entonces vamos a escribir otras cositas con unos ejemplos también. Entonces vamos a ver primero una observación que parece más o menos autoevidente, pero de todas maneras conviene resaltar que el dominio de la derivada de la función f, perdón, es un subconjunto del dominio de la función f. Entonces pueden tener el mismo dominio, claramente pueden tener el mismo dominio, pero jamás el dominio de la derivada va a ser mayor que el de la función, ¿cierto? De todas maneras, eso siempre vale recordar ahí en el caso de que se topen con algo extraño, para que tengan una aclaración. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de derivadas por definición. Entonces vamos a hallar m para. Entonces vamos a hallar la pendiente. Entonces alguna de estas funciones más o menos conocidas por lo que ya hemos trabajado, vamos a considerar la función f de x igual a c, donde c es una constante. Entonces en este caso queremos hallar f' de x. Recordemos que m está dado por esto. Y que por definición tenemos que el límite cuando x tiende, perdón, cuando h tiende a 0, del cociente entre f evaluado en x más h menos f de x y todo sobre h. Entonces luego vamos a evaluar lo que podemos conocer, ¿cierto? Bueno, entonces sabemos cómo está definida la función. F evaluado en cualquier cosa de su dominio va a tomar el valor c. Entonces f evaluado en x más h va a ser c menos f evaluado en x, que sabemos que es c,
sobre h. Entonces, en este caso nos da fome, ¿cierto? Porque claramente la diferencia ahí c menos c es 0. Bueno, aquí si queremos demorar un poquito más para hacerlo como corresponde, digamos, tendríamos 0 sobre h y eso es 0, ¿cierto? Es decir, la derivada de la constante es 0. Para un segundo caso, vamos a considerar la función f de x igual a x. Entonces así vamos descubriendo las derivadas de algunas cosas, ¿cierto? Ya hemos visto entonces la derivada de una constante es 0. Ahora vamos a ver generalizar, digamos, la derivada de x para cualquier x en el dominio, ¿cierto? Recordemos que cuando no se escribe nada es porque uno asume que es para cualquier x que está en el dominio de la función f. Así, f' de x está dado nuevamente por x, límite, perdón, cuando h tiende a 0, de f evaluado en x más h menos f de x, todo sobre h. Ya, entonces, si f de x nos da x, si nosotros ingresamos x más h, nos va a dar x más h menos f de x, que es igual a x, por h. Entonces esto nos permite, nos damos cuenta que se nos van a eliminar los términos semejantes. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0, de h sobre h. Nuevamente esto lo podemos simplificar. Esto nos da 1. Y sabemos que el límite de la constante es la constante. Es decir, la derivada de x es 1. Entonces vamos generalizando, ¿cierto? Partimos de derivar la constante x, podemos derivar x cuadrado, podríamos derivar x cubo, pero entonces para generalizar todo este caso, consideraremos f como x a la n. Entonces si queremos hallar m, o bien f' de x, nuevamente se recurre a la misma definición, ¿cierto? Entonces finalmente, como uno les dice siempre, trabajando varios ejercicios, uno termina aprendiéndose la definición porque, bueno, en su primer paso siempre va a ser lo mismo, ¿no? Bien, entonces si f de x es x elevado a n y vamos a evaluar x más h, tendremos x más h elevado a n menos f de x, que es x a la n. Ya, entonces aquí vamos a necesitar factorizar, ¿cierto? Este polinomio. Aquí alguien podría pensar en utilizar el teorema del binomio, algo por el estilo, pero no nos sirve. Recordemos que para el estudio de los números reales habíamos visto este tipo de factorización. ¿Sí? Que era ir quitándole grados al n, quitarle grados al h, por ejemplo, y aumentarle grados al x, y en algún momento, ¿cierto? Se invierte esa factorización. Entonces, para solo factorizar la primera parte, recordemos que esto lo teníamos resumido como xn más, entonces nos va a quedar n por x a la n menos 1 por h, ¿cierto? Más, y así va cambiando hasta que se da vuelta esta cosa. Es decir, en algún momento vamos a tener n por x a la 1, ¿cierto? h n menos 1. Entonces después ya no voy a tener n, el x va a estar elevado a 0, entonces es un 1, y este aumenta, entonces va a ser h a la n. ¿Cierto? Entonces, recordemos que esto entonces es la factorización de eso, para que lo veamos denotado su forma general cuando vimos reales. Cuando vimos reales. Entonces aquí, para no escribir esto feo,
tan feo. Y todo sobre h. Bueno, entonces le vamos, como esto está todo positivo, si esto le vamos a quitar el paréntesis, nos damos cuenta que nos permite eliminar el término semejante, aquí a la n. Y este es un h, ¿cierto? Sí, un h. Tenemos h a la n-1, tenemos h a la n. Entonces vamos a poder factorizar, ¿cierto? De hecho, ni siquiera es necesario que lo hacemos inmediatamente, ¿cierto? Bueno, podemos factorizar por h. Entonces, para no escribirlo todo de nuevo, yo al menos voy a copiarlo. Y vamos a factorizar por h el numerador. Oh, perdón. Entonces, esto ya lo eliminamos. Y esto también ya lo eliminamos. Entonces, si factorizamos por h, h factor de, a este se eleva al h, 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 a este se eleva un h. Si eleva un h, me va a quedar menos 2, ¿cierto? Y si a este le quitamos un h, me va a quedar menos 1. Entonces vamos a poder simplificar. Entonces nuevamente nos va a quedar la misma expresión, solo que ahora sin esto. Y esta expresión es polinomial, por lo tanto podemos evaluar, ¿cierto? Y como vemos, tenemos h tiende a 0, entonces todas estas expresiones tienen h, todos estos van a ir a 0, excepto la primera expresión, que es el único término que no depende de h. Es decir, esto nos da n por x a la n menos 1. Entonces podemos generalizar la derivada para x a la n, cualquiera sea un n, va a ser n por x a la n menos 1. Entonces, como expresión, esto, ¿qué es lo que significa? Si lo ponemos por verdecito, vamos a poner ejemplo del ejemplo. Vamos a colocar, no sé, letra A, ¿cierto? Si x está elevado a 7, entonces, vamos a escribirlo bien, perdón. Si h de x, no, h no, g de x, ya, sí. Si g de x es x a la 7, entonces, g' de x, ¿cuál sería? Sería n el exponente, ¿cierto? Entonces baja el exponente, 7 por x elevado a 7 menos 1, que es 6, ¿cierto? Por lo tanto, la derivada de x elevado a 7 es 7 por x elevado a la sexta. ¿Ya? Y así sucesivamente para cualquiera sea el n. O sea, aquí pusimos A, pero en realidad, como dijimos, era el ejemplo del ejemplo. Bien, entonces vemos para la raíz también. Vamos a seguir en la siguiente. Entonces vamos a buscar la expresión para la función raíz. Entonces, si f de x es la raíz cuadrada de x con dominio positivo, entonces nuestro f' de x estará dado por la misma expresión determinada por el límite cuando h tiende a 0, de f evaluado en x más h menos f de x sobre h. Entonces tenemos límite cuando h tiende a 0 de estas raíces, ¿cierto? La raíz cuadrada de x más h menos la raíz cuadrada de x sobre h. Bueno, entonces, como en muchos de estos tipos de ejercicios, tenemos raíz en el numerador, una expresión un poco fea, entonces vamos a multiplicar por el conjugador del numerador para formar suma por diferencia, ¿cierto? Que era más o menos lo que ya habíamos hecho en límites en realidad. Entonces,
Vamos a repetir esta expresión. Y aquí voy a repetirla esta dos veces. La diferencia es que si estaba restando va a pasar sumando, ¿cierto? Entonces en realidad lo que estoy haciendo ahora es nada, ¿cierto? Multiplicar por 1. Y justamente ahora vale la pena quizás recordar esto porque en el quiz algunos cuando hacían cosas por el estilo había que tener cuidado con esto, ¿cierto? Porque cuando uno tiene una expresión cualquiera y yo le quiero agregar términos, supongamos tengo t, ya, supongamos f de x está dado por t, y uno quiere hacer un arreglo algebraico, entonces uno siempre hace cosas raras, ¿cierto? Uno le suma algo y le resta lo mismo, porque en realidad lo que le estamos haciendo a t, nada, le estamos sumando cero, ¿cierto? Entonces, en el caso de amplificar por algo, multiplico por cualquier cosa, pero tengo que a la vez dividir por esa misma cosa, ¿cierto? Ahora, la diferencia es que uno lo puede escribir por A por 1 sobre A, que significa lo mismo, ¿cierto? En el fondo, lo que estoy haciendo aquí es nada, estoy multiplicándolo por 1. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo aquí le multiplico por A y acá le divido por B, tengo que asegurarme de también multiplicar por el inverso de esto, ¿cierto? Que sería B sobre A. ¿Para qué? En el fondo lo que haga yo es nada, es multiplicar por 1. Y digo esto porque en uno de los ejercicios de límite del quiz 1 había una parte que había que agregarle un 2 o un 3 o un tercio o un 3 medio, un 2 tercios, no me acuerdo muy bien. Entonces, algunos en su idea estaba súper bien, ¿cierto? Ingresaron un doble en el denominador, un 3 en el numerador, pero no compensaron, digamos, que ustedes le están agregando algo. Recordemos que cuando eran chiquititos y uno veía ecuaciones, ¿cierto? La primera vez que uno vio ecuaciones, a uno le decían que intuitivamente la ecuación es como una balanza, ¿cierto? Es la igualdad, digamos, es la igualdad del peso entre la balanza, el equilibrio entre ambos lados de la balanza, y uno siempre tiene que mantener ese equilibrio. Entonces, si yo le sumo algo a un lado, también se lo debo sumar al otro lado para volver a estabilizar la balanza, ¿cierto? Entonces, acá hay que pensar siempre de la misma manera. Si estamos amplificando uno de los términos, a la vez tengo que dividir por esa cosa para que no desbalancee, ¿cierto? Esta equivalencia o esta igualdad. ¿Ya? Entonces aquí, cuando nosotros tenemos una expresión como esta, ¿cierto? Y queremos racionalizar, entonces estamos amplificando por el conjugado del numerador, justamente para formar aquí una suma por diferencia, pero estamos dividiendo exactamente por el mismo término, porque en realidad toda esta expresión acá, de la derecha, es 1, ¿cierto? Porque cualquier cosa dividida ella misma es 1. Entonces en realidad yo no estoy alterando para nada todo el límite. ¿Ya? Ahora, que después vamos a trabajar algebraicamente y esto me va a cambiar un poquito de otra cosa, ¿cierto? Pero para nada es lo mismo que simplemente multiplicar por el conjugado, pero no haber dividido por nada, ¿cierto? Porque ahí sí estaríamos alterando nuestra expresión. Bueno, entonces como tenemos esta diferencia, voy a volver a copiar, nos va a quedar suma por diferencia en el numerador, ¿cierto? Es decir, nos va a quedar el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces para esto, de hecho, podemos hacer trampa inmediatamente aquí, vamos a quitarle la raíz. Ahí está, ahí está. Mientras que oh, el denominador quedó el producto, ¿cierto? Entonces aquí no hay ninguna otra razón que el producto entre h y la raíz de x más h más raíz de x. Entonces, paréntesis porque justamente es h que está multiplicando esta expresión. Bueno, entonces el numerador nos permite reducir términos semejantes. Esto nos va a quedar h sobre h, este después lo podemos recopiar. Bueno, de la misma manera esto también, cierta vez uno dice, si le elimine h, perdón, x, me quedó h, al tiro uno le simplifica este con el de abajo, bueno, hay que demorarse ese paso más, ¿cierto? Porque uno tiene que ver, reduce las expresiones en los términos semejantes y luego simplifica, ¿cierto? Porque en el caso de que marco todo en el mismo paso, ¿cierto? Cualquiera podría interpretar que primero simplifica el h y luego reduje los términos semejantes, ¿ya? Entonces, para evitar cualquier tipo de confusión fácil, demorarse un pasito más.
Entonces, como nos quedó la expresión, ¿cierto? Se nos fueron los h, nos quedó simplemente 1 sobre todo esto. Nos quedó 1 sobre todo esto. Ahora ya podemos evaluar h sin problema, ¿cierto? Entonces tenemos h tiende a 0. Si h tiende a 0, nos va a quedar 1 sobre raíz de x más raíz de x. Es decir, tengo 1 sobre 2 veces la raíz de x, ¿cierto? Entonces la derivada de la raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 veces la raíz de x. Entonces, para esto vale la pena también notar de que el dominio de la derivada, y justamente tiene que ver con la primera observación que hicimos, ¿cierto? Notemos que la raíz cuadrada, el dominio de la raíz cuadrada son todos los x positivos, ¿cierto? En otras palabras, son todos los x que están en el cero cerrado, infinito abierto. Sin embargo, para la derivada, notemos que la derivada es 1 sobre 2 a la raíz de x. Es decir, el 0, vamos a colocar aquí observación, veamos que el 0 nos trae problemas, ¿cierto? El 0 no está en el dominio de la derivada. ¿Ya? Es decir, f no derivable en x igual a 0. Es decir, si uno quisiese derivar en el punto, en este punto en particular, tenemos problemas. ¿Ya? Entonces ahí vemos, ¿cierto?, que el dominio de la derivada y el dominio de la función, como habíamos dicho, es un subconjunto. Entonces el de la derivada no puede ser más grande. Habíamos quedado en el 4, ¿cierto? Ejercicio 5, ya llegando un poco a otro tipo de derivadas un poco más útiles, más conocidas. Vamos a considerar f de x en la función seno de x. Entonces, para la función seno de x, habrá que utilizar nuevamente la definición y propiedades de límite, ¿cierto? Entonces vamos a terminar con este, que es un poquito más largo que el resto de los que habíamos visto anteriormente. Entonces recordemos que lo que queremos buscar es f' de x dado por el límite cuando h tiende a 0 de la misma expresión de siempre, ¿cierto? Entonces tenemos el seno, voy a colocar sin evaluado en x más h menos el seno de x sobre h. Entonces vamos a necesitar acá una identidad trigonométrica, ¿cierto? El seno de la suma del ángulo. Entonces este recordemos que está como seno de alfa más beta. ¿Ya? Y recordemos que eso se daba como el seno de alfa por el coseno de beta más el seno de beta por el coseno de alfa. Entonces, esta expresión es equivalente con el seno de x coseno de h más seno de h coseno de x menos seno de x todo sobre h. Entonces tenemos el seno de x factor común entre el primero y el último término. Vamos a factorizar por él. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0. Ahí el denominador. Entonces tenemos que el seno de x es factor de coseno de h menos 1, ¿cierto? Más el seno de h coseno de x, todo sobre h.
Entonces aquí iremos separando por propiedades, en particular álgebra de límites. Entonces vamos a separar, ¿cierto? Entonces tenemos el límite de esta cosa y nuevamente sobre h, ¿cierto? Entonces acá separamos la suma, ¿cierto? Como este primer término más el segundo término, ¿cierto? Aquí recordemos que si separamos esta cosa como suma, se nos va con el denominador. Entonces, de todas maneras, podemos volver a separar aquí por el producto también, ¿cierto? Acá. Entonces tenemos el límite cuando h tiende a 0 de seno de x. Oh, espera, acá es más, ¿cierto? ¿No? Y bueno, ahí sí. Y esta última viene igual. Entonces aquí separamos el producto nomás, ¿cierto? Del seno de x. Ya, y aquí vamos a colocar ojo a esta expresión. Entonces, más que ojos, vamos a colocarle A. ¿Ya? Vamos a llamar A esta expresión, porque a esa expresión en particular le vamos a calcular su límite. Por otro lado, acá a la derecha, podemos separar también por el producto, ¿cierto? De hecho, lo podemos separar al tiro en este último paso, antes de eso. Entonces, vamos a dejarlo como... Vamos a sacar el puro coseno, porque el límite... Porque este ya lo conocemos, ¿cierto? Seno de h, este es 1. Si le cambian el h por el x, recordemos que el que habíamos visto de coseno de x, ¿cierto? Y de hecho, ahí sí. Entonces se me acabó la página, así que voy a continuar en la siguiente. Entonces, esto es lo que queremos probar, ¿ya? Solamente esto. Ahora, voy a ver si me puedo llevar toda esta cosa aquí al ladito. Así, así, perfecto. Ya. Entonces, ahí habíamos quedado. Y queremos ver el caso amarillo. ¿Ya? Igual podemos reducir una vez más esto. Entonces, el límite del seno nosotros lo sabemos. Sin embargo, ojo, porque tenemos el límite cuando h tiende a 0 de seno de x. Es decir, aquí no hay ningún h involucrado. Por lo tanto, el seno de x lo podemos ver como una constante. Entonces, esto de acá es el seno de x por a, ¿cierto? Más, este lo conocemos, esto es 1. Recordemos que habíamos visto que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. ¿Cierto? Entonces aquí lo mismo, solo que está cambiado por h. Y nuevamente el límite cuando h tiende a 0 del coseno de x, como el coseno de x no depende de h, esto es una constante. Y el límite de una constante es la constante, por lo tanto esto es coseno. Entonces tenemos coseno de x por 1, ¿cierto? Entonces
que nos falta para poder concluir es verificar cuánto es el límite de la expresión que hemos llamado A. Ya, entonces veamos que el límite cuando h tiende a 0 del coseno menos 1 de h, ¿cuánto es esta expresión? Entonces para ello vamos a utilizar la identidad, así que parecido a la primera instancia vamos a amplificar por el conjugado del numerador. Porque así nos vamos a quedar un coseno cuadrado de h menos 1, ¿cierto? Y recordemos que ahí podemos traer un seno cuadrado, ¿cierto? Recordemos que coseno cuadrado más seno cuadrado del ángulo es igual a 1. Entonces esta expresión, pero voy a acercar todo un poquito más para escribir aquí mismo al ladito porque queda espacio para la igualdad, ¿sí? Entonces esta expresión nos va a quedar el coseno cuadrado de h menos 1, ¿cierto? Sobre h por coseno de h más 1. Entonces, como bien dijimos, esta expresión es el seno cuadrado de h sobre h coseno de h más 1. Entonces, aquí, y por propiedad de límites, en particular álgebra nuevamente, ¿cierto? Que nos permite separar los productos. Entonces, tenemos que el límite, cuando h tiende a 0, de coseno de h menos 1 sobre h, es equivalente con el límite cuando h tiende a 0, de, aquí vamos a separar el seno cuadrado por seno de h por seno de h. Entonces vamos a dejar una expresión como el seno de h sobre h, que sabemos que es 1, por el límite cuando h tiende a 0, de seno de h por coseno de h más 1. Sabemos que la expresión de la izquierda es 1, ¿cierto? El mismo límite canónico de seno de x sobre x. Mientras que hacia la derecha podemos utilizar continuidad, por ejemplo. Podemos utilizar que esa expresión es un cociente entre y sumas de álgebras de funciones continuas, ¿cierto? Es decir, sabemos que el seno, el coseno y 1 son continuos. Entonces, esto es cocientes y sumas de funciones continuas, por lo tanto ella es continua. Lo que quiere decir es que es simplemente evaluar dónde corresponde. Si evaluamos dónde corresponde, sabemos que el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, entonces nos queda 0, ¿cierto? Esta expresión. Es decir, nos queda 1 por 0. Por lo tanto, es 0. Es decir, A es 0, ¿cierto? Y si A es 0, entonces podemos concluir, ¿cierto? Por lo tanto, nuestra expresión buscada, que era f de prima de x, es coseno de x, ¿cierto? Coseno de x. Esto, a 0 nos queda solo coseno de x. Entonces, en otras palabras, la derivada de la función seno corresponde a ser la función coseno. Entonces, de una manera análoga se puede probar la derivada de la función coseno. Eso vamos a dejar como 6 o ejercicio. Hallar f' de x si f de x es la función coseno.
Es la función coseno de x.